Bueno, un saludo para todos vosotros, hermanos. Shalom Berajá Kulam. Saran Aleitumengue, Sosaro Lenaro de Romengue, aquí nuevamente para dar un comentario bíblico y un shiur, si quieren llamarlo así. Esta vez hablando sobre el mes de Elul, el mes de la corrección, del Tikkun Katán y del Tikkun Olam, de la reparación individual y de la reparación a nivel general. La palabra Tikkun significa reparación y habla del proceso por el cual, desde la filosofía hebrea original, el Ben Adán, el hijo de hombre, ha venido al mundo, que es para la reparación de nuestras Neshamot, de nuestras almas y de las almas de otros, asimismo como ser co-creadores con Boreolam, con el creador del universo. Esa es la razón por la cual desde las palabras del Génesis asimismo se expresa que hemos venido Bela Asot, para hacer. Si quiere decir, la creación no es del todo perfecta, y sabiendo que Boreolam es perfecto, porque la creación no es perfecta. Podríamos empezar por ahí. Y es para que nuestras almas crezcan perfeccionándola en su devenir, ¿de acuerdo? Entonces, de manera anual, se pasa por lo que es este mes, el mes de Elul, que es el mes de la corrección, en el cual tenemos que hacer un escaneo de todos nuestros defectos para, hablo del mundo hebreo original, llegado al Rosh Hashanah, al comienzo del año, y después a Yom Kippur, tener lo que se llama un juicio de Dios, evidentemente, sobre nuestros abonot, nuestras transgresiones, ¿de acuerdo? Entonces es un mes en el cual hay un aumento en la tefilot, en las oraciones, un aumento en la petición de misericordia a Hashem, al Señor, a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De manera como más concentrada, ¿vale? Yo lo estoy hablando todo esto desde el punto de vista psicológico. Yo considero que la Torah psicológica es tanto para hebreos como para no hebreos, evidentemente más para hebreos, como es natural, pero para todos en general, porque la Torah emana una psicología de vida, ¿de acuerdo? De corrección y de reparación espiritual, ¿de acuerdo? Por eso aquí ponemos hoy Elul y los símbolos de la causa hebrea gitana, porque evidentemente estos live, que por un lado son para todas las personas, evidentemente igualmente, pero también focalizados al mundo gitano de origen hebreo para su retorno a la Torah, que en un inicio puede ser a nivel religioso para el que haga la conversión, como es muy natural, pero el que no haga la conversión puede aprovechar de la filosofía hebrea original también a nivel psicológico. Y eso es lo que últimamente estaba hablando con una hermana, con una joven gitana en el día de hoy y anteriores, y hablábamos efectivamente también de que quien no se convierta, pero igualmente la filosofía hebrea original, las costumbres de nuestros antepasados antes de la llegada a Europa, todo lo que se puede emana de las historias bíblicas originales, es muy bueno psicológicamente. Y efectivamente, y los sabios de Israel así mismo lo expresan, el estudiar sobre las misbot y los preceptos es como si también los estuvieras haciendo, aunque no lo haga porque evidentemente no has pasado por el proceso de la Brit Milá X, ¿no? Pero sí podemos estudiar psicológicamente todas las reparaciones. Estamos en estos momentos, en este mes, ¿de acuerdo? Previo al Rosh Hashanah y previo al Yom Kippur, al día de la expiación, y se habla de que podemos hacer una mayor reparación. Fundamentalmente, dicen los Jajamín, dicen los sabios de Israel, que podemos hacer una mayor reparación a través de la tefila, de la oración, de la tzedaká, quiere decir de la caridad al prójimo y de ejercer justicia, y también obviamente del estudio de Torah, ¿de acuerdo? O sea, estudio de Torah, tefilá, oración, que es una tecnología, y ahora vamos a hablarla, para reparación de la Neshama y de las transgresiones, que vamos a hablar de los distintos tipos de transgresiones que también el humano comete, ¿no? Son de distinta corte e índole. Y por supuesto el estudio de Torah. El estudio de Torah va refinando el alma, ¿de acuerdo? Porque la Torah es una guía, es Yará Beorá, dirección y enseñanza. Es una guía para ser menos animales y más humanos, ¿de acuerdo? Esa es la Torah y esa es su esencia, ¿de acuerdo? De hecho, el mayor número de los preceptos que cumple el pueblo de Israel son preceptos de orden restrictivo, quiere decir, son de orden de restricción de los instintos y de los deseos animalescos, porque la clave es ser más humanos y menos animales. Esa es la clave, una evolución personal a través de una modulación de los instintos. Esto es muy básico y se puede observar en todos los preceptos de la Torah. Entonces,
incluso aunque no se hagan los preceptos de la Torá porque no se ha hecho la Brit Milá, que eso es otra. O sea, yo soy partidario de que los preceptos, evidentemente, sin hecha la circuncisión, no se pueden realizar. Bajo estricto rigor, bajo el corte ritualístico. Pero el estudio de los preceptos y de la Torá a nivel psicológico, sí. Y es conveniente para el Ben Adán, para hijo del hombre, no solo para el Ben Israel. Evidentemente, para la persona que sea de origen ancestral hebreo, como somos nosotros los gitanos, evidentemente más aún todavía. Pero tengas o no tengas el Brit Milá, porque hay personas que por X razones, por su estilo de vida, porque Dios no lo permite aún todavía, no realizan el Brit Milá, pero sí el estudio psicológico de los preceptos, vuelvo a lo mismo, es importante. Este live, quiero hacer el inciso, como siempre hago, va a ser grabado y pregrabado para YouTube y para páginas gitanas, judías, evangélicas y otras de la red. Siempre, semanalmente, para que como gotera china todo el mundo pueda entender. Primero el mundo gitano de origen hebreo, el mundo judío oficial hermano y después otras personas. Estamos en los tiempos mesiánicos finales y la psicología de la Santa Torá debe de ser explicada, masticada y difundida a todos. Aquí bajo los símbolos patriarcales nos disponemos en el día de hoy a hablar justamente del mes de Elul, el mes de la corrección. Anidodi Beledodi Li. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí. ¿Qué quiere decir eso? Ese acróstico que nos viene en el mes de Elul quiere decir, expresa que en este mes Dios está más cerca. La santidad de la Kedushá de Boreolam está más cerca de nosotros y tenemos un momento más íntimo con Él para poder realizar esas correcciones y reparaciones internas e íntimas que después se han de proyectar hacia afuera para corregir al mundo. Tikkun Katán para luego Tikkun Olam. Eso es muy necesario y es muy importante. Bueno, en vista, como podemos ser de otra manera, en este mes se habla mucho de los atributos de misericordia de Hashem. Esos atributos de misericordia que en la Dabar, en la palabra, se expresan cuando Moisés está delante de Hashem, en el monte Sinaí y demás, y Hashem le expresa sus atributos, cómo se manifiesta Él en el mundo, cuáles son sus cualidades y atributos. ¿Por qué es necesario e importante esto? Porque en nuestro trabajo interior debemos de adquirir los atributos de Dios para asemejarnos más a esos atributos. Él se esconde en su creación, pero se nos reconoce en sus atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Es misericordioso con los pobres, piadoso con los ricos. Es lento para la ira, quiere decir, da la oportunidad al humano de su corrección antes de darle el correctivo. O sea, antes de un din, antes de un decreto de los cielos contra una persona por sus transgresiones, da un tiempo suficiente para que esa persona lo repare antes del juicio. ¿De acuerdo? Eso es Erech Apain, lento para la ira. ¿De acuerdo? También nos habla de que Notzer Gesed Bla Alafin, quiere decir, Él da bondad a miles de generaciones. Ante todo es bondad. Detrás de todo hay un gran Rav Gesed, una gran bondad. ¿De acuerdo? Inclusive detrás del din, del juicio de Dios, hay una corrección, pero motivada por un amor benevolente a sus criaturas. Todo eso son midot, quiere decir cualidades de Akadosh Baruj Hu. Nos habla de más cosas, pero también nos dice que se acuerda de la iniquidad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. O sea, está hablando de misericordia, pero compensada con rigor, con giburá. Esto es algo, por ejemplo, que diferencia del concepto cristiano de un Dios eminentemente bondadoso y en todos los casos y todas las maneras y nunca juicioso. No, aquí hay juicio, hay din. Acordémonos de los pasajes de la Torá que hablan sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón a Cohen, que también son rechazados en el tabernáculo en su adoración a Hashem y son llevados, quiere decir. O sea, hay un juicio cuando no se hacen las cosas bien, cuando aparte de amor a Dios no hay temor a Dios. O sea, esto es muy necesario de conocer. ¿Y a qué es lo que nos enfrentamos? ¿Cómo podemos hacer la conexión perfecta con Akadosh Baruj Hu? Yo, de verdad, de todas las maneras posibles, lo digo, y hoy quería decirlo, más que nunca, hago estos lives por mí. Lo hago fundamentalmente por mí y después por otros. Pero fundamentalmente por mí, porque si yo hablo de Torah, el primero que se está
puliendo y purificando soy yo. Y por tanto, me siento bien. También se lo decía a esta misma hermana gitana amiga de Madrid en estos días, que este trabajo para atraer al pueblo gitano hebreo a la Torá, primero psicológicamente, después religiosamente y después a través de temas físicos, quiere decir, de unirnos a Israel, emigrando allí y demás, lo primero que hace es pulirnos a nosotros. Pulirnos y purificarnos y hacer un proceso de refinamiento hacia nosotros. Y eso se nota en la vida de uno mismo. Por tanto, el sentido primero de este live soy yo. Purificarme. O sea, esto es como quien se mete a hacer tevilá en un mikveh. Imagínense qué bonita referencia. Hacer tevilá en un mikveh, purificarme con el agua de la Santa Torá hacia mí y hacia otros. Por eso nunca lo dejo. ¿De acuerdo? Bien, en las Selijot, en los Selijot y en los Piyutim, quiero decir, en los poemas religiosos de este mes y que se recitan diariamente en la mañana, en otras horas del día, aparte de los atributos de misericordia de Hashem, también se habla de otras virtudes del mismo, ¿me entiende? Hashem conoce, es el único que conoce la profundidad del corazón de los hombres. La profundidad del corazón de los hombres, Bojen Levavot, ¿no? La profundidad del corazón de los hombres, Yodea Ta'alumot, y conoce todos los secretos. Por tanto, es el que sabe. No se puede engañar al Creador, siendo nosotros las criaturas. Por eso en este mes hay que volcarse y sacar de nosotros todo lo que hemos hecho mal para hacer y decir qué repercusiones nos ha dado para poder corregir. A esto se le habla y se le dice que es la Teshuva, el retorno, el arrepentimiento. ¿De acuerdo? En fin, al Creador de todos nosotros no se le puede engañar. Y la Teshuva, arrepentimiento de ser sincera. La tefilá, la oración, lo que hace que se conecte mejor con Dios y que se le dé un sentido incluso a las circunstancias adversas. Quiere decir, ante lo malo de la vida, nos pone en disposición para conectarnos más con Hashem, porque ahí el espíritu quiere elevarse para pedir al Creador. Y por tanto un sentido del mal es que estimula las ganas de orar, ¿de acuerdo? De conexión con Dios. Hay otros sentidos, porque el mal también es un correctivo cuando no se ha hecho una corrección anterior de otras maneras, ¿no? Entonces podemos cambiar nuestro destino a través de la oración y de la teshuvah, a través de la tefilá y la teshuvah. Y después a través del servicio a Dios, de la tzedaká, de la caridad, de la justicia, como del estudio de la Torá, que te pule y refina diariamente. Aquí tenemos las tecnologías indicadas para ser menos animales y más humanos. Como siempre, que el Ruach HaKodesh, de verdad, de todo corazón, inspire este live para mí y para otros, y sirva, ¿de acuerdo? El sentido de la causa hebrea gitana eminentemente es psicológico y espiritual para el gitano de raíz hebrea, para su refinamiento. Me gustaría muchas veces, sé que muchas personas vean este live, por eso los grabo, para que después el que no ha tenido la oportunidad de estar aquí en el día de hoy pueda verlo a posterior tiempo, comentarlo, masticarlo y deglutirlo. Bien, prácticamente estoy tocando los puntos esenciales que para mí en corte y de índole psicológico es el mes de Elul, el mes de la corrección, el mes en que el amado Hashem está más cerca de nosotros y podemos hacer una evaluación de todo lo que en este año hemos hecho para hacerlo correctivo al siguiente año. Para ello, vuelvo a lo mismo, vamos a reiterar, vamos a repetir las tecnologías que tenemos para que esto sea. La primera tecnología es la tefilá, la oración, una tefilá que puede ser recitando salmos, los Teilín, se recitan igualmente en este tiempo, como puede ser a través de lo que los sabios de Israel denominan la itbodedut, quiere decir la conexión directa con Hashem, en intimidad, en soledad y en silencio. Tenemos que recluirnos en nuestra pieza a conectar con Boreolam, con el amo, con el Señor de este mundo, porque de verdad conoce nuestros secretos y sabe cómo tenemos que corregirnos y repararnos, pedirle por fuerza para poder hacer esa reparación y esa teshuvah, ese orden de arrepentimiento y retorno. Estudiar la Torá inclusive por la noche, porque por la noche
hay periodos donde al hacer ese esfuerzo es más provechoso el estudio de los preceptos. Vuelvo a lo mismo, como dije al inicio de este live, que aunque no hagas los preceptos de manera ritualística, quiere decir porque no ha hecho la Brit Milá y no puede por alajá hacer los preceptos de manera ritualística, pero de la misma manera lo hace al leer en ellos, lo hace como un corte psicológico, ¿de acuerdo? También en este tiempo hablamos de las porciones de la Torah que corresponden a esta semana, y en este tiempo la porción de la Torah Kitetse, quiere decir la porción de la Torah de cuando vamos a la guerra, y hay una serie de cuestiones que quisiera tocar. Nos habla de cuando una persona, por ejemplo, vamos a hacer algo de corte psicológico respecto a la porción bíblica de esta semana, una vez que ya hemos explicado lo que es el mes de Elul, el mes de la reparación, el Tikkun, en fin, todo esto. Porque está conectado con la porción bíblica de la semana, en la que se habla de varias cosas, ¿no? Eminentemente. Una de ellas, muy curiosa, es que cuando una persona construye una casa nueva tiene que poner una cerca alrededor del tejado, ¿ya? Y ahí entramos al corte psicológico de eso. ¿Qué nos significa eso? Y entran los sabios de Israel a decir, ¿por qué tengo que...? Porque siempre está lama, porque, o sea, estamos en la filosofía hebrea, siempre preguntas y respuestas. Incluso es más, dicen que la pregunta es la vasija donde entra la luz de la respuesta. Y hay que discutir. No hay preguntas prohibidas en el judaísmo ni en el monoteísmo hebreo original. ¿Por qué crear una cerca, hacerla cuando construyes una casa nueva? Dicen para que no se caiga la persona que sube. Bien, esa persona que sube se va a caer de igual manera si está destinado por Dios a ello. ¿Por qué hacer la cerca? Pues para que no recaiga sobre ti el participar de eso, ¿de acuerdo? Hablan de eso psicológicamente respecto a este precepto, esta mitzvah o precepto de hacer una cerca en un tejado cuando se construye una casa nueva. Pero evidentemente hay una profundidad mayor en todo esto psicológicamente, que es a donde vamos, que es que cuando llegues a las alturas, al éxito de algo, a la construcción algo nueva para ti, no te las creas de tanto y generes una cerca alrededor de eso para no ser muy egocéntrico de que esto lo he conseguido yo, no más. Que no seas tú el que te caigas de las alturas de cualquier confección, de cualquier éxito en tu vida. ¿Ves? Hay un corte psicológico en los preceptos de la Torá. No es el hecho en sí literal de hacer una cerca. Bien, hablamos de eso. Hablamos de muchas cosas en esta porción. A posteriores días voy a hablar más de la porción Kitetse más en concreto. He querido solamente hacer esta referencia para enseñarles que la porción bíblica de la Torá va conectada con las festividades y con el mes y con el masal, quiere decir con lo que en el mes hay para el hombre en ese mes. De verdad la filosofía hebrea es maravillosa. La podemos encontrar en todos los sitios, en todos los lugares, y se la deseo al pueblo gitano hebreo de todo corazón. Se la deseo a otras personas y a los hermanos judíos oficiales. Incluso las personas que hayan hecho la Brit Milá, como el que no lo haya hecho, en corte psicológico es muy bueno. Y por eso estamos verdaderamente haciendo estos lives. Este live va acabando, señores todos. Bien, estamos hablando en estos momentos del mes de Elul. Bueno, sobre el año que es así en concreto no podría decir, pero se hace desde la entrega de la Torá, ¿de acuerdo? Y bueno, de la creación del mundo, no de la entrega de la Torá. Y lo que estamos hablando es del mes de Elul, el mes de la corrección, de la reparación. Estamos previos a Rosh Hashanah, que es comienzo del año, y al Yom Kippur, que es la festividad más santa para donde la persona tiene el proceso de poder ser limpiado de todas sus transgresiones. Por cierto que hablamos un poco ahora de los distintos tipos de transgresiones, ¿de acuerdo? En los atributos de misericordia de Hashem, de Dios, se habla justamente de que Dios puede y hace de perdonar tanto avon, o sea, los pecados conscientes, fecha, las iniquidades reiteradas, como jatá, como el pecado inconsciente. Siendo así, que por eso el rey David también en los salmos y demás expresaba y le decía a Hashem de que también lavara no solo sus pecados conscientes, sino aquellos pecados o transgresiones que de manera inconsciente, subconsciente más inclusive, pudiera haber hecho. O sea, hasta ese punto Hashem conoce al hombre, a su criatura, más que nosotros mismos, porque su mente es más alta. Todo esto diariamente se medita, se ora, se hace oración, se estudia Torá,
se lee Salmo, así consecutivamente. Sí, hay pecados que son de naturaleza inconsciente, automática, y que no nos damos cuenta porque estamos sumidos al Yetzer Hará, a la mala inclinación que nos viene del subconsciente. Hoy en día se diría del subconsciente, evidentemente, el mar oscuro del subconsciente que decía Freud, evidentemente. Y a esas transgresiones o pecados inconscientes se le llama Hatá, mientras que al pecado consciente se le llama Avón. Y después hay una conducta, que es cuando la persona peca continuamente y de manera ya consciente, pero continuamente, que se dice transgresión o iniquidad, fecha. ¿De acuerdo? Son distintos tipos. Y todo esto lo puede perdonar Dios. Pero evidentemente Dios no perdona a quien no se arrepiente. Y eso viene evidentemente en los 13 atributos de misericordia divina, en los cuales dice perdona a quien se arrepiente, y a quien no se arrepiente no lo perdona. Y eso es el proceso que en el mes de Elul se realiza. La Teshuvah. La Teshuvah es arrepentirse y cambiar, arrepentirse y retornar. Para eso está el estudio de la palabra, de la Dafar, de la Torá, y también está las Tefilot, las oraciones diarias, y también está la Tzedaká, la justicia en la caridad al prójimo, en ayudarlo de muchas maneras, no solo monetariamente, de la escucha a la persona. Es un proceso de purificación y refinamiento del alma. Esta es la filosofía hebrea tradicional, ahora en el mes de Elul, y en el mes de la reparación, donde Dios nos está más cercano a nosotros y nos da esta oportunidad. Y es lo que he querido hablar en el día de hoy. Hemos hablado, hacemos un resumen, evidentemente, hemos hablado del mes de Elul, que es el mes de la reparación, de que venimos a este mundo para ser co-creadores con Boreolán, con el Creador, de manera tal que tenemos que purificarnos y refinarnos y ser menos animales y más humanos. Para ser menos animales y más humanos debemos de estudiar los preceptos de la Torá y o bien cumplirlos si hemos convertido al judaísmo de manera oficial, o si no hemos hecho la Brit Milá y la circuncisión, podemos estudiar los preceptos y aplicarlos de manera psicológica, porque la Torá está escrita en un lenguaje de ramas por el cual no solo es la literalidad de lo que dice, sino también algo de corte psicológico que podemos evidentemente llevar a nuestras almas y a nuestras vidas. Y posteriormente, con estudio de Torá, con reparación, arrepentimiento, oración, nos encontramos también con la Tzedaká, que es el ejercer la bondad al prójimo en el día a día, bien a través de dádivas económicas o bien a través de la escucha, de la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poco más. Estamos haciendo un pequeño resumen sobre el mes de Elul, el mes de la reparación, el mes del Tikkun y el mes en el cual se recuerdan los 3 atributos de misericordia de Hashem: el que es lento para la ira, el que es misericordioso y piadoso, misericordioso con el pobre, piadoso con el rico. Aquí expresa que obviamente Hashem no solamente es misericordioso con la persona que es pobre, sino que también entiende el alma y de las dificultades de todos nosotros. ¿De acuerdo? Incluso las personas que tienen más material, más beneficio material que otros, también tienen sus problemas, evidentemente. O sea, y después, evidentemente, aunque es lento para la ira, pero también se acuerda de la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 4ª generación. Eso significa que todos estamos prestos al castigo. O sea, aquí no solamente hay misericordia, hay din, hay juicio. Pero tenemos que entender... No soy trinitario, yo me considero monoteísta hebreo original. Yo soy una persona gitana de origen hebreo contrastado a través de estudios genéticos. Mi padre, por línea paterna y por tanto yo mismo, es gitano, romaní. Lo tengo contrastado por todas las calculadoras genéticas habidas y por haber. Pero al mismo tiempo tiene un 62% de antepasados hebreos en Europa, sobre todo de la línea askenazí, porque el gitano hebreo es de origen askenazí en su gran medida. Otras partes lo son por judíos de Asia y demás. Y por tanto yo me considero que debo y he de estudiar la Torá psicológicamente mientras Dios no me dé la oportunidad de hacer la Brit Milá, y después, si me la da, ritualísticamente y religiosamente. Como a día de hoy no tengo hecha la Brit Milá, pues no cumplo los preceptos de manera religiosa ni ritualística, pero sí aprovecho la Torá de manera psicológica y os la doy y las mastico a todos. Esa es mi verdad. Y por eso creé en su día la causa hebrea gitana. Y por eso estáis viendo la rueda gitana inserta la Macrán David. ¿De acuerdo? Es lo que estoy definiendo y masticando para daros lo mejor de la crén de la psicología de la Torá a vosotros. Esto no es cábala todavía, la cábala lleva otras cosas, lleva gematria, lleva notaricón, lleva el tema del atbas, de la permutación de las letras. Yo lo que estoy hablando es del nivel
del Darash, del nivel psicológico de las porciones bíblicas, como de las festividades que los hermanos judíos realizan y que en estos momentos nos encontramos en ello. Por eso estamos hablando del Tikkun, de la reparación, del mes de Elul, etc. Porque creo que es transformador y nos refina a nosotros y a otros. Porque hay un sehut, hay un mérito en el estudio de la Torah psicológica. Y aunque no tenga yo esa la Brit Milá todavía, ya quizás si Dios no lo permite, pues no la tenga ya nunca, no lo sé. Pero al estudio de la Torah, y dicen algunos jajamín, dicen algunos sabios de Israel, que cuando estudias la Torah de manera psicológica y cuando estudias de las misbot, es como si las estuvieras cumpliendo igualmente. ¿De acuerdo? Entonces yo me refino y os refino. Esto es la base de la causa hebrea gitana. El estudio genético para demostrar al gitano que sea de origen hebreo contrastado y después la Torah psicológica para refinar a un pueblo que lo merece y lo necesita. Y después otras personas que vean el live, evidentemente, se pueden aprovechar igualmente de la psicología y la filosofía hebrea tradicional. Bien, continúo el tiempo que sea de necesidad para estar con vosotros. Cualquier pregunta, cualquier inquisición, aquí estamos. Yo, evidentemente, soy una persona que de manera autodidacta estudio filosofía hebrea original a través de la sabiduría de los jajamín, de los sabios de Israel. Estudio las interpretaciones psicológicas de la Santa Torá y la degluto y la mastico para ustedes. Y ya cada cual haga lo que quiera. Evidentemente. Aquí hablamos de un Dios, el Dios creador, que no solamente es misericordioso, sino que ejerce justicia y juicio. Que primeramente sí, es lento para la ira, pero que cuando tiene que castigar, castiga. Vamos, que esto no es un jiji y un jaja. Y que es nuestro creador y que nos conoce mejor que nosotros mismos hasta el punto de que puede perdonar transgresiones que ni siquiera nosotros sabemos que las hemos hecho, porque lamentablemente estamos sujetos aún todavía al Yetzer Hará, a la mala inclinación, que nos parte incluso algunas veces hasta del propio subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser humildes, saber que hay una mente mayor, una mente más alta, someternos a ella y dejar que nos purifique. Y poner el empeño en la teshuvá, el arrepentimiento y el retorno a el conocimiento bíblico original, primero de manera psicológica y a posterior tiempo, y quien pueda, obviamente en un proceso de vuelta completa. Bien, yo no estoy de acuerdo sobre que no hay judío ni griego ni nada de nada, porque existen judíos, existen griegos, existen personas paganas, existe gente que nada que ver y existe todo. Miren, entrando un poco en eso, quiero decir que Dios ha hecho el mundo primero en el mismo relato bíblico del Génesis se sabe que primero hizo de una manera, hizo de otra, hizo animales en el agua, animales en la tierra, separó la luz de las tinieblas, descansó a lo último y antes no, y así. El mundo está hecho en una gradación, en una graduación, y a ojos vistas y de manera racional, porque quiero decir que Dios nos ha dado la razón para verlo, sí existe judío, sí existe griego, sí existe pagano, sí existe persona que cumple y no cumple, y sí existe todo. Y Dios nos ha puesto dentro de nuestras células una molécula que se llama ADN. Y ese ADN no es lo mismo en ti que en mí. Y por tanto, no somos lo mismo. Y como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo. Siento decirlo. Pero ¿saben por qué no es lo mismo? Observen, no es lo mismo. Igual que en la naturaleza hay depredadores, igual que hay herbívoros, igual que hay animales que son de agua pero no son de tierra, dentro de la humanidad hay pueblos que han valido más para una cosa y otros para otra. Y el hebreo está tocado en su genética para cumplir la Torá y dar luz a las naciones, ahora hoy. Y por tanto, eso de que ya no hay judío y griego, yo lo respeto, evidentemente, pero para mí no, porque yo no lo cato, no lo huelo y no lo palpo. Yo veo que las personas... Mira, yo soy una persona que, por ejemplo, te lo comento, yo he vivido en varios países y en varias regiones de España como del mundo. Y yo veo que hay pueblos que son de una manera y hay pueblos que son de otra manera. Que hay familias que son de una manera y hay familias que son de otra manera. Yo no veo eso de que todos seamos iguales. Yo veo gente con unas áreas de fortaleza y veo gente con otras áreas de fortaleza. Entonces a mí no me casa eso. Desde el momento en que yo descubrí mi origen hebreo ancestral y del pueblo gitano, yo me he volcado a esto porque sé que tenemos la vasija receptora para poder dar luz a las naciones en el momento que nosotros hagamos el arrepentimiento y la vuelta a la Biblia hebrea original. Y por eso estoy aquí desde hace ya más de 6 años dando shiurim, dando comentarios bíblicos, etc, etc. Y es porque lo creo, lo palpo, lo siento y lo huelo. Entonces obviamente respeto otras religiones, pero no la comparto en ese sentido. Si yo viera que todo el mundo valemos para todo,
pues a lo mejor yo, en vez de ser farmacéutico, sería a lo mejor mecánico de vuelo. Y sin embargo no puedo ser mecánico de vuelo, tengo que ser lo que soy. Y como eso todo. Sí, evidentemente aquí una persona me expresa de que hay judíos que son desviados y que todo es ritualística. No, es que vamos a ver, la ritualística también es mandada por Hashem, por Dios, al pueblo de Israel, y para el que hace la Brit Milá, para el que hace la circuncisión, evidentemente es de obligado cumplimiento. Pero no nos podemos quedar en la ritualística. La ritualística es una manera de sentir qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás del precepto en el que yo hago el ritual, pero detrás hay algo? Algo que nos transforma psicológicamente. Y por supuesto, en ese sentido, obviamente no nos podemos quedar con la ritualística. La ritualística debe de ser la puerta y la llave para después entrar a lo que eso significa, a lo que ese precepto, ese ritual, esa festividad, esa celebración y esa cosa significa y es transformadora. Aunque para el pueblo de Israel y para la persona que haya hecho la circuncisión oficialmente, la ritualística es alajá y es ley. Y tiene su porqué. Repito, yo no he hecho la Brit Milá porque Dios no lo ha querido hasta el día de hoy, no porque yo no lo haya buscado. Tanto en Europa como en América Latina, donde vivo en ocasiones, he buscado una sinagoga, pero a día de hoy Dios no me permite, ni me ha permitido, ni me ha abierto la puerta de la Brit Milá. Primeramente porque los hermanos judíos no están entendiendo todavía el tema de la genética de poblaciones, que es una ciencia matemática que taxativamente me dice que soy hebreo natural. Yo tengo calculadoras genéticas del autosoma que salgo más hebreo que un propio hebreo. Y sin embargo, los rabinos, como no leen mucho de ciencia, pues no están todavía al día de eso. El día que lo estén, entraré. Pero por mientras, ¿qué hago? Estudio psicológicamente la Torá. Eso es por incultura, por ignorancia que no abren la puerta, porque verdaderamente se le ha explicado en muchísimas ocasiones. Yo estoy harto de escribir a Shabé Israel, a Eliyahu Birbaum y a quien sea, sobre la tracalá de calculadora que tenemos ya, decenas y centenas de gitanos, y tú lo sabes, quien me ha visto lo sabe, en DNA Genic y en muchas páginas de Facebook y de todos lados, que evidentemente nos demuestra que somos más judíos que incluso muchos judíos, pero vamos, con porcentajes altísimos ashkenazis en Europa y otros con porcentaje altísimo de judíos de Cochín de India y de otros lugares. Lo que pasa es que, claro, un rabino que no, a lo mejor no entienda de la genética, pues no se entera ni papa de lo que le estoy diciendo, y por tanto es que hay un problema que hay que seguir investigando, que hay que seguir yendo a universidades, yendo a conferencias, hablando con rabinos. Quiero que me ayudéis en todo eso también, por favor, os lo pido. Y evidentemente ahí hay un problema que Dios abrirá la puerta cuando sea. Nosotros, nuestra obligación es estudiar Torá, volver de a poco, seguir con los estudios genéticos y seguir organizándonos. Nosotros no podemos ser pesimistas en esto. Debemos seguir haciendo el trabajo de Dios. ¿De acuerdo? Estar muy claros que somos Israel y que Israel debe estar todo en Israel. Es nuestra tierra, es la tierra de nuestros antepasados como de los antepasados judíos. Y no queda de otra. Y no pueden esconder el sol con un dedo, como siempre he dicho. Y por eso estoy hoy aquí, hablando del mes de Elul, hablando de la Torá y hablando de lo que tengo que hablar. ¿De acuerdo? Y esa es la verdad. Por supuesto. Ahora viene aquí uno a decir que si soy caló, cuando llevo desde hace 7000 años diciéndolo. Pero vamos, está bien, soy, sí, por supuesto. Entonces, si no, no estaría aquí con esto detrás ni hablando lo que estoy hablando. Evidentemente, estamos haciendo unas pruebas genéticas justamente, que yo os conmino a que se las sigáis hablando, porque yo en mi entendimiento, bendiciones para ti también, en mi entendimiento de la Torá, la genética es la huella de Dios en nosotros. Y como todo el mundo no tiene ni los mismos genes ni las mismas cualidades, creo que es una marca de Dios en nosotros que tenemos que desarrollar. Y por eso estoy descubriendo e intentando descubrir que todos nos hagamos las pruebas genéticas, nos hagamos los mismos exámenes autosómicos con los mismos instrumentos científicos de casas comerciales. Por supuesto que somos de origen hebreo ancestral, con poblaciones judías en Asia y en India como en Europa. En Asia y en India a través de los judíos de Cochín y Beni Menashe y otros, y a través de Europa a través de los judíos ashkenazis en Alemania a nuestra llegada. Y en Grecia a través de nuestros antepasados, los atínganos, que eran judíos de Tracia y judíos de Samaria. La prueba se hace en MyHeritage o en Ancestry.com o en cualquier otra de estas casas genéticas, y después me pueden mandar el kit de ADN a mi persona y yo les hago la prueba en DNA Genic, en My True Ancestry y en otras casas genéticas comerciales de haplogrupos y otros instrumentos científicos, hasta diagnosticar si esa persona es, 1, gitana y 2, gitana de origen hebreo. Y se puede diagnosticar porque hay unos parámetros que lo van a marcar al momento, tanto en calculadoras
de poblaciones antiguas como en calculadora de población moderna. Yo lo que no sé porque no hay más gitanos haciéndose la prueba, porque evidentemente yo tengo decenas de gitanos que ya están diagnosticados de origen hebreo, ancestral, genético, matemático, de verdad, que no hay un invento aquí. Y por tanto, además tengo ejemplos de personas judías que se han hecho la prueba, porque yo estoy en una página de genética con más de 5.000 personas en estudios comparados, y tenemos sujetos judíos en Europa que se hacen la prueba y estamos igual que ellos o más inclusive. Y eso es taxativo para que lo es. Y por tanto, MyHeritage. La prueba es en MyHeritage y a posterior tiempo me mandan el kit de MyHeritage una vez ya descargado en archivo zip y yo hago todo lo demás porque necesitamos más sujetos. ¿De acuerdo? Bien, lo escribiremos. Ahí está. Esto es algo que es muy bueno para todos nosotros, para que nos unamos y reunamos en Emet, quiere decir en verdad. Y bueno, pues yo muy contento con vosotros. Voy a estar aquí hasta las 2 de la tarde, me queda como un cuarto de hora y voy a hablar ahora de temas más, si queréis puedo hablar de genética, de historia, pueden preguntar lo que necesiten. Ya he dado el shiur sobre el mes de Lul, de la reparación, de la psicología en la Torá, y ahora cualquier otra circunstancia y otras cosas, pues eso. Ahí nomás. Yo estoy contento con vosotros. Yo hace 6 o 7 años verdaderamente la gente comenzaba a saber esto por el trabajo del pastor Lizardo Cano Monte y otras personas. Ahora ya hay muchos grupos de juventud gitana en España, en Francia y en Latinoamérica que ya lo sabe. Y todos vamos unidos y de la mano. Se hicieron muchos grupos de trabajo en su día. En estos últimos meses estuve en Murcia, di una conferencia en físico. Ahora voy a Latinoamérica, espero también allá hablar con la comunidad romaní. Y así consecutivamente. Estamos haciendo un trabajo de profecía y un trabajo para Dios que sirva para mérito para nuestras generaciones. MyHeritage se realiza en la red y tienes que, con tu correo electrónico y tu contraseña de correo electrónico, abrirte una cuenta en MyHeritage y pedir un hisopo que te lo mandan a tu casa, te hace la prueba, lo manda por correo, te dan tus resultados. Una vez que los tengas, te bajas el archivo zip entero y me lo mandas a mí y ya está. Sí, tal vez Bactale Tut, Sarangali Tut también. Un gran abrazo para ti de la misma manera. Sí, de Bulgaria. Mansim Andospanilla. Y bueno, abrazos para ti igualmente. Claro, porque el judío askenazi y el romaní van de la mano. De alguna manera, no sé todavía por qué y de qué manera, el judío askenazi, que se concentra primero en Turquía, después en Grecia y parte Alemania, nosotros igual nos concentramos en Turquía, en Grecia y parte Alemania, vamos muy de la mano. Ha habido miles de casamientos en épocas anteriores entre judíos askenazis y gitanos, porque se reconocían como hermanos. Y de alguna manera, el gitano en Europa está ligado a la comunidad judía askenazi de Alemania. En línea general, sí. Y volvemos a lo mismo. ¿Ves? Bueno, voy a escribir como en última instancia, por última vez, la cuestión esta del MyHeritage. Por favor, apúntenlo bien. Lo buscan en red, se abren cuenta y se hacen su análisis. Bien, como digo, estamos muy ligados a la comunidad judía askenazi y en Asia la comunidad judía cochín de Asia. Y también muy ligados en Mallorca, los gitanos de España, a la comunidad judeoconversa Shueta, de la misma manera, con mismo amplio grupo. Ahí he puesto arriba cómo se llama la página, MyHeritage, ¿de acuerdo? Ya está puesto y ya está escrito. Bien, entonces pues de igual manera espero vuestros análisis, implicancia con toda la causa hebrea gitana. Repito, primer movimiento para el origen hebreo gitano y el retorno del gitano mundial a Israel, primero en psicología y después en físico. Y que desde luego estamos en análisis genéticos y en historias varias. Sí, MyHeritage. Así que bueno, estamos aquí. Ahí lo tienen. Y así mismo es MyHeritage. Ese es el precio y ese es el porqué. Ese es el inicio de un largo viaje para saber quiénes somos. Know yourself. Conócete a ti mismo. Y entonces hablar con propiedad y saber cuáles son nuestras obligaciones con Israel y con nosotros mismos y con nuestro pueblo. Hemos estado olvidados de la verdad y hoy sabemos. Cuando hagas la prueba, te descargas el archivo zip y me lo mandas a mi correo electrónico que expongo ahora mismo. Nuevamente, siempre lo he puesto y siempre lo pondré.
Y ahí mismo me pones los resultados y te hago el estudio completo en otras casas comerciales. Ahí nomás. Bien, mi recomendación evidentemente el proceso de conversión al monoteísmo hebreo original, y si es que Dios lo permite y es que tú y tu familia queréis en su momento de hacerlo, sería lo más indicado. Y quien no, pues que siga estudiando la Torah de manera filosófica, psicológica, que igual es hebreo de la misma forma, porque yo considero que el hebreo es por ADN, en un inicio. Bueno, pues arte para todo, artes y parte para todo. Estamos aquí, yo estoy contento con vosotros, espero que vosotros conmigo, como siempre me tenéis para lo que necesitéis, apunten mi correo electrónico, evidentemente. Y no se puede, vamos a ver, es que no se puede ni no se puede, es que vamos a ver, es que la vida está hecha por naciones, por familias y por etnias. Nos guste como que no. Una naranja no es un plátano y un plátano no es una naranja, por más que ahora otros digan que ni judío ni griego ni nada. Esto está muy bonito, pero no es así. Y por tanto, cada uno tenemos nuestras obligaciones, derechos, áreas de fortaleza y áreas de debilidades, según quien seamos. Quien es naranja y quien es plátano es plátano. Esta es la verdad. Bueno, yo estudio de la Torá y estudio por red de distintos rabinos, de distintos jajamim y sabios de Israel y otros. Por ejemplo, veo mucho sobre... hay una escuela de cabalística que se llama Ibra Kadisha. He leído mucho sobre Ari Kaplan, el Baal Shem Tov, el Balasulam, distintos sabios de Israel, algunos de corte Ashkenazi, otros de corte Sefardín. Y bueno, es buscar por la red y cultivarte, evidentemente. En la red puedes encontrar todo sobre los sabios de Israel, sus interpretaciones sobre Talmud, Gemara, sobre Kabbalah, sobre el Sefer HaZohar, etc. Bien, voy a poner de nuevo, una vez más, evidentemente, mi correo electrónico para todos vosotros, ¿ya? Porque para mí es un placer recibir ADN gitano y seguir haciendo todas las mediciones para este gran estudio, que nos dé la libertad y la verdad. Que las universidades y que los ámbitos académicos sepan. Bueno, hay un desconocimiento, pero la Cábala no. La Cábala fue mandada por Dios a Moisés en el Ar Sinai, y quien sabe las traducciones originales de la Biblia sabe que a Moisés se le dieron Torot, distintos tipos de Torá, entre ellas escrita, oral y mística. Y esto los sabios de Israel lo saben perfectamente en las traducciones originales. Ha habido un desconocimiento, pero la Cábala viene de Lekivel, recibir, y se recibió en Sinaí de la misma manera, y después se escribió por Shimon Bar Yochai en el siglo I, ¿de acuerdo? Y otros sabios de Israel, y en Sefarat, en España en su día, se siguió estudiando sobre el Sefer Yetzirah, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo a escribir otra vez el correo electrónico, por favor apunten ya el correo electrónico, ¿de acuerdo? Y ahí tienen el correo electrónico, y por ahí por privado seguimos hablando, el que tenga más necesidad de saber más cosas o quiera... la clave es que allá en la localidad donde todos vosotros estéis, podamos todos hacer grupos WhatsApp de trabajo. Yo quiero hacer grupos WhatsApp de trabajo para estudio de Torah, para el tema de la genética. Y allá donde estéis, pues en vuestras localidades, habléis con periodistas, con rabinos, con la gente de los cultos, etcétera. El asunto es que se sepa la verdad. Yo estuve en Murcia hace poco y vi una conferencia maravillosa en el barrio de Lo Campano de Murcia para la población gitana. Estoy dispuesto a ir a otros lugares. Ahora voy a Latinoamérica, y si hay gitanos de Chile, evidentemente, hola, porque también quiero que sepan, quiero que todos sepan. ¿De acuerdo? No, en MyHeritage no hay ningún timo. En MyHeritage ha habido gente que se ha encontrado hasta con hermanos perdidos, así que de timo no hay nada. Yo encontré familiares que no conocía y los encontré de manera directa por MyHeritage. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a la genética porque no quiere saber lo que somos de verdad. Y entonces es más fácil vivir en la ignorancia que sacarte el ADN y saber ya la verdad de una vez. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo, y la tecnología ha llegado a que todos lo podamos hoy saber. Ya no es un científico loco haya metido en un laboratorio que te lo va a explicar, es que lo puedes saber tú. ¿De acuerdo? Entonces hay que atreverse y ser osados y hacerlo. Esa es la gran verdad del cuento, y así mismo lo espero.
Espero que este live llegue a muchísimas personas y voy a grabarlo y pregrabarlo para YouTube, para mi página Antonio Sevilla Gómez, Antonio Eduardo Sevilla Gómez de YouTube, y para mi página de Facebook de Antonio Eduardo Sevilla Gómez, evidentemente también para páginas gitanas, judías y otras de la red. ¿De acuerdo? No, las etnias existen y las personas somos de distintos pueblos, etnias y orígenes. El que es de Medio Oriente es de Medio Oriente y el que es esquimal es esquimal. No nos pongamos con eso porque eso evidente y a ojos vista y aparte es. Y hay pueblos que han servido para una cosa y pueblos que han servido para otra. Ha habido imperios y otros no. Ha habido gente más espiritual y otros no. Y por tanto eso de que todos somos iguales, la verdad no. Que tengamos dos brazos con dos piernas sí, pero que todos seamos iguales no. Y eso es la verdad. Bien, esto es un shiur, es un comentario bíblico y también es hablar de la causa hebrea gitana, hablar de la genética. Sí, cuando me escribas al correo electrónico, déjame tu celular o tu móvil, yo me pongo en contacto contigo porque es de mi interés volver a hacer grupos de trabajo WhatsApp entre gitanos de origen hebreo para hablar de Torah, para hablar de nuestra relación con Israel, etc., etc. Entonces, porque es la manera de organizarnos en las distintas localidades donde estemos, etcétera. Bien, yo soy una persona que no me gusta, de acuerdo, criticar a otras religiones, y yo creo que para Occidente, pues el Evangelio, el cristianismo en general, fue bueno en su momento, pero para Occidente, nosotros estamos en otra. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en otra. Y bueno, es lo que quiero decir, ¿no? Espero que muchas personas gitanas que se consideran y saben que son de origen hebreo salgan en red, salgan en TikTok y en plataformas también hablando y también dando comentario bíblico y también hablando de la verdad. ¿De acuerdo? Quiero seguir promocionando por aquí, evidentemente, el libro de una querida amiga gitana, prima mía, vamos, como todos nos llamamos primos en el mundo gitano, que ha hecho un libro maravilloso que bueno, Suanin Dual, pueden pasar por su cuenta de TikTok, que ahí mismo van a poder ver el libro sobre los gitanos y los Ixos hebreos en Egipto, una hipótesis semejante al origen hebreo gitano, pero llevada sobre el estudio de la dinastía semítica que hubo en Egipto, de los Ixos y con los gitanos. Yo no entiendo ni sé si Saúl estaba poseído por demonios o no, no es de mi interés, yo no me meto con las religiones ajenas, no me meto con otras personas, hablo de mi etnia, hablo de mi pueblo gitano y lo que debería de hacer, y no entro en otra circunstancial. Respeto al gitano cristiano, respeto a la persona gitana musulmana, respeto a todos porque todos son de origen hebreo igualmente genéticamente, pero está en cada uno de nosotros saber si retorna o no retorna. Yo no puedo poner un puñal en el pecho aquí a la gente para lo que tengan que hacer. Cada uno lo ve de una manera e igualmente hay distintas corrientes dentro de estas creencias e investigaciones. ¿De acuerdo? Y por tanto yo no entro ni salgo, como se suele decir. Yo no estoy aquí para la ofensa y no estoy aquí para hacer lashon hará. No estoy aquí para maledicencia porque eso es anti-Torah. ¿De acuerdo? Y punto pelota. ¿Me entiende? Yo no voy a cometer lashon hará. Sí, el gen cambia. El gen es la huella de Dios en nosotros y es lo que fuimos y lo que somos. Puede estar usted o tú aquí y de verdad necesitamos verdaderamente a todas las personas de las naciones, mestizos, como no, y otras personas que nos ayuden a las personas hebreas gitanas a el retorno por derecho, porque somos un pueblo que somos de Medio Oriente, tenemos el derecho de saberlo, Y por tanto no estoy rehusando ninguna respuesta, simplemente yo no estoy aquí para cometer la lashon hará, no estoy aquí para hablar maledicencia, ¿de acuerdo? Estoy aquí para construcción, no para destrucción. Y por tanto admitimos a las personas de las naciones, de otras etnias, a que nos ayuden, porque el Sadik, el justo de las naciones, también tiene que ayudar a que todo Israel esté en Israel. ¿De acuerdo? Porque eso es luz para las naciones en esta época mesiánica final. ¿De acuerdo? Entonces toda la persona es bienvenida, aquella persona que quiera ayudar a la causa hebrea gitana, tenga la etnia que tenga, porque también el Sadik, el justo de las naciones, tiene derecho y obligación de ayudar a Israel para que todos al final, obviamente en esta época mesiánica final, encontremos la conexión con Hashem. ¿De acuerdo? Sí se sostiene, los estudios están sobre la mesa. De hecho hay un investigador, Douglas Schar, en Inglaterra, que está haciendo y terminando un libro justamente de esto. ¿De acuerdo? No voy a subir en estos momentos a nadie, y menos para una discusión estéril, ¿de acuerdo? En donde se haga lashon hará y maledicencia. No se va a subir. Lo lamento, no se puede. Yo creo que nos van a aceptar
como a drusos, como a otras personas que viven en Israel, el que no sea de religión judía, como a samaritanos que tampoco son judíos y viven allí, ¿no? O como a otros. Tienen que admitirnos, evidentemente. Después ya, por familias e individuos, quien quiera que se convierte, quien no, que no. Pero igual somos bíblicos, igual entendemos nuestro origen, igual sabemos que somos una población que viene de Samaria y Judea, contrastado. Calculadoras arqueogenéticas expresan y dicen que tenemos ADN cananeo antiguo de Sidón y de Tel Amarna y de muchos lugares. Sí es ciencia, evidentemente, la genética de población es una asignatura en las universidades. ¿A usted qué le ha aplicado para que le importe que los gitanos seamos o no seamos hebreos? A ver, que yo me explique. Bien, aquí lo que se va a hacer es que las personas que verdaderamente yo no voy a entrar a trapo, deben de hacerlo por derecho y obligación de las naciones, y si hay que ir al tribunal de la Haya, hay que ir, porque somos samaritanos antiguos, judíos de la Samaria, antiguo, demostrado, arqueonético, de acuerdo, que después fueron migrados a India por el tema de las deportaciones asirio-babilónicas, etc., etc., y evidentemente que primero por las buenas y después por las regulares nos tendrán que admitir como sea. Lo que pasa es que vengo por las buenas, evidentemente, hay que hablar con rabinos, hay que hablar con políticos, hay que hablar con gente de allá. Os lo dejo en vuestras manos, no solamente lo tengo que hacer yo, lo tenéis que hacer todos vosotros y seguir insistiendo, insistiendo e insistiendo. Cada uno en su corte bíblico, el que sea. Porque aquí hay gente adventista, hay gente evangélica, hay gente que ya está en el corte mesiánico, hay judaizantes, hay de todo. Y todos somos ramas de un mismo árbol que tenemos que seguir insistiendo allá donde es que estemos. Por eso os expreso en el día de hoy que de verdad hagamos chats de WhatsApp de trabajo para en distintas localidades hacer cosas. Para que yo dé conferencias online a distintas sociedades gitanas acá en España y en otros lugares. Hagamos una organización, hagámosla, siempre lo digo. Hagámosla, ¿de acuerdo? Así que vuelvo a poner mi correo electrónico para... no, yo no tengo la Brit Milá porque Dios no lo ha querido a día de hoy. Porque no se me ha permitido, pero no por el hombre, por Dios. Porque si Dios quisiera, mañana mismo me abren la puerta de 10 sinagogas y ya tengo la Brit Milá. Pero si Dios no lo quiere, pues me estoy dedicando al monoteísmo hebreo psicológico para mi pueblo, como político, como persona que filosofa sobre estas cosas. Cuando Dios lo quiera, pum, habrá Brit Milá. Si Dios no lo quiere, no hay Brit Milá y no cumplo los preceptos ritualísticos porque no es de alajá, no es de ley. Ya, santa pelota. ¿Entiendes? Pero que es Dios, no es el hombre. Cuando Dios quiera, pum, habrá Brit Milá. Cuando no, bueno. Voy a poner otra vez mi correo electrónico, pues recurrentemente. Si Dios quisiera, la Brit Milá la tendría ahora mismo. Porque Él está a cargo de todo. ¿De acuerdo? Así que aquí ya no hay más tutía. Ni más tutía y no se puede ya hacer más nada. Chao. ¿Entiendes? Aquí no estamos para la shongara. No estamos para maledicencia, para calumnia, ni para malas palabras. El dato científico está en las calculadoras autosómicas, que son totalmente distintas en nosotros a los occidentales y por tanto difieren y por tanto tenemos unas particularidades y permutaciones cromosómicas distintas y punto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que decir, ¿qué más? No hay que decir más nada. Que usted no quiera, pues ya está. Pues chao, pues no quiere usted. Pues nada. Porque usted se le encarta de que no. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias, y como digo, estoy poniendo mi correo electrónico nuevamente, por favor apúntenlo, para que me manden sus kits de ADN descargados en archivo zip de MyHeritage o de otras casas comerciales como Ancestry.com u otras, y yo le hago el estudio en DNA Genic y en Matro Ancestry o en GeneMatch, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar toda la verdad al mundo, en comparativas. Y esas estudios se van a hacer comparados y se están haciendo comparadas con otras poblaciones occidentales de Europa y con hermanos judíos, para ver las semejanzas y los parámetros que se repiten y los que no son iguales. ¿De acuerdo? Sí se puede descargar en archivo zip, en el 3 puntitos que viene cuando pones tu kit, te lo dan, te metes 3 puntitos, pones descarga archivo, pones tu contraseña, descarga archivo, te lo pasa a tu correo electrónico y tú me lo pasas a mí. Después se pueden sacar coordenadas escaladas en otra casa comercial como es Illustrative DNA, por un poco de pago más, y así consecutivamente. Y exactamente.
No es exactamente el ADN que tenemos en la mayoría de los gitanos es un ADN que refiere a poblaciones de larga estancia en Pakistán e India, pero que son poblaciones judías. Los primos hermanos de los gitanos no son ni los Satriyas, ni los Gujarati, ni los Hindi, ni nada. Son los judíos de Cochin y judíos de Bnei Menashe del noroeste de la India, así como los Baghdadi, como los Bene Israel de Bombay y otros. Son los más semejantes en haplogrupos, en ADN mitocondrial, etc., 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 diagnosticado, visto y listo para la sentencia. Ha habido un error conceptual que no quiero pensar que haya sido a mala idea, pero no. Tú pones ADN gitano con ADN kshatriya e hindi y pones ADN judío de Asia y sale más semejante a judío de Asia que a los kshatriya, por ejemplo. Y ahí es donde se ve, filtrando eso, que somos más semejantes a judíos asiáticos y de India y judíos askenazí de Europa que a hindúes o gujaratis. Lo saco de mi página de Neagenic, donde están todos los datos por el hashtag Causa Hebrea Gitana. Y lo puedes encontrar allí. Y evidentemente hay libros enteros y hay un señor, el doctor Douglas Schar, que lo está investigando de la misma manera en Inglaterra y va a sacar un libro en pocos días. Bien, el tema de Turquía es porque en Turquía las tribus de Israel estuvieron mucho tiempo en época bizantina, tanto judíos como hebreos ancestrales. Y por tanto nuestra estancia en Turquía es antiquísima. De hecho, por eso es que los gitanos hoy en día, romaníes de Turquía, aún celebran la salida de Egipto en la festividad de Cacabas, y esto está más trillado que la trilla ya. O sea, ha habido un error, pero nosotros somos de origen hebreo ancestral antiguo, deportados a los orientes. Somos de las antiguas tribus judías de Samaria, etc., etc. Bueno, muchas gracias a todos de verdad, que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Dios, ¿no?, esté con nosotros en este momento, en este live y siempre, ¿no? Y que podamos continuar de la misma manera. La etnia gitana es antiquísima por miles de años, pero viene de la parte de Samaria y Judea, de la ciudad antigua de Siquem, de Samaria, de Shomrom, como se expresan los antiguos Shomromim, que ahí hay una referencia etimológica a la palabra romanim, ¿de acuerdo? No, señor, no es así. Estuvimos en la India, pero no somos de la India. Somos de un pueblo hebreo ancestral deportado al oriente por los asirios babilónicos, por Salmanasar V, por Tiglath-Pileser y por otros, como así mismo expresa en la misma Torá y en el mismo Tanaj. Así que espero vuestra aquiescencia, vuestra colaboración y ayuda, vuestro soporte, y que podamos hacer de nuevo chats, WhatsApp de trabajo, etc., etc., en las distintas localidades para seguir con esta organización. Lo de los judíos gitanos, como ya lo hemos estado expresando, provienen de Samaria y Judea, provienen de las deportaciones asiria-babilónicas, de las tribus perdidas de Israel a los orientes, a la parte de Afganistán, Pakistán, y estamos relacionados allí genéticamente y de manera tradicional con banjaras y con judíos de Cochin y otros, y eso se ve hasta en el ADN de las mitocondrias, como en las costumbres y tradiciones monoteístas que el gitano mundial romaní lleva a su entrada a Europa y a la entrada a Europa en época bizantina. ¿De acuerdo? El hebreo es semita ancestral, y tiene arqueogenética de Sidón, de Tel Amarne, de todos esos lugares como nosotros, y ya no hay más nada que decir. Y el que quiera que se haga su análisis. Yo lo que no puedo estar hablando con gente que no tiene ni el análisis hecho, es que esta es la pura verdad, porque es un diálogo de besugos, entonces. ¿De acuerdo? Y no es tal que así. Y hemos mantenido la pureza ancestral, y por eso tenemos la vasija y espiritual y receptora para la Torá y luz para las naciones. Y esta es la llegada mesiánica final, es el retorno de las tribus. La prueba de ADN, unos 30 y tantos euros en MyHeritage, se expuso antes, de verdad, de todo corazón. Y bueno, pues verdaderamente, pues prosigamos, ¿no? Yo espero de verdad vuestra ayuda en todo caso y sentido. Y aquí el que opine, la opinión es libre, pero evidentemente pues no estoy de acuerdo, porque incluso hermanos de sangre se han descubierto por MyHeritage, con lo cual esa prueba es muy, muy fiable. Y otras, en otras casas genéticas, en las que también trabajamos. Así que, asimismo, bueno, otra persona que se va najando por peteneras, llamen con todo, porque no vamos a admitir la calumnia ni el lashon hara, porque es prohibitivo. Así que os voy a ir dejando, señores todos, y espero que nos ayudemos y os ayudéis a vosotros mismos allá donde estéis. Así que, bueno,
Voy a poner nuevamente mi correo electrónico, escríbanme, charlemos, mandémonos carta, mandémonos por privado nuestros correos y WhatsApp para hacer grandes equipos de trabajo a nivel online y después cada uno de vosotros en las localidades donde verdaderamente ya estéis. ¿De acuerdo? Sigamos trabajando para la verdad. Sigamos trabajando para la verdad. Bien, aquí sí he tenido que echar 2 personas, evidentemente, lamentablemente así es. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí a todos. Vamos a ir cortando en breve plazo. Y después quiero deciros que este live quedará subido a YouTube, a mi página Antonio Daro Sevilla Gómez, a YouTube. Y quedará subido en mi página de Facebook de Antonio Daro Sevilla Gómez igualmente. Y en páginas gitanas, judías y otras de la red. Porque semanalmente, cada ciertos días, se hacen grabados y pregrabados, se sube y se sube. ¿De acuerdo? Y ahí viene todo. Y bueno, felicidades porque tenemos un gran destino y un gran mérito por llevar y una gran bendición que bajar de los cielos en estas profecías de tiempos postreros finales que nos han tocado y han tocado al pueblo gitano de origen hebreo y al resto de personas de otras etnias y naciones. Por favor, ayudarnos y verdaderamente sean justos para las naciones. Vivo a caballo entre España y Chile y esto me permite comunicar con la comunidad gitana de España y de Latinoamérica. Ahora voy para Chile en octubre, he estado unos meses en España y así consecutivamente, y esto me permite, porque también el gitano chileno, argentino y otros deben de conocer y ya conocen en cierta medida. Estuve en su día con los embajadores de Israel en Chile, conocí, hablé con grandes rabinos en su día, como bien sabemos muchos. Seguimos y proseguimos. Y no dejen de pasar por la página de Soanín Tual, que ha escrito un libro muy bonito sobre el origen hebreo-gitano y la relación entre el gitano y la dinastía semítica faraónica de los Ixos, lo cual es algo que también es una maravilla. ¿De acuerdo? De todos somos los mismos y estamos en el mismo barco para esta gran profecía y para este gran momento que nos toca y nos toca. Altura de miras y ayuda compartida de todos los hermanos y para las personas de las naciones que nos ayuden también, un gran sejut y un gran mérito en el día de hoy y siempre. Amén. Hasta luego, hermanos. Shalom uberajale kulam, asolan galitumengue, sosaro lenarodo ramenque.